Hola, bienvenidos a Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a que me acompañen a dar una mirada a la actualidad de la región. Comencemos. Sofocante, así está el verano en Europa. El calor extremo ha registrado récords en las temperaturas máximas en países como España, Portugal, Francia e Italia. El ritmo del calentamiento duplica la media global. Los servicios meteorológicos han emitido alertas rojas y naranjas en la región del Mediterráneo. Al menos 1.000 personas han sido evacuadas en Grecia por incendios forestales. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, cumple un año de gobierno. El laborista asumió un país en crisis económica y con una popularidad bastante amplia. Un año después, Starmer sigue sorteando la crisis económica con medidas que han generado la rebelión de parlamentarios de su mismo partido. A nivel internacional, ha logrado un acercamiento con el polémico Donald Trump y ha mostrado liderazgo en la región. Controles fronterizos en Polonia. La medida responde a la política migratoria tomada desde Berlín y la presión por parte de los partidos de ultraderecha del país. El primer ministro Donald Tusk asegura que está especialmente preocupado por la nueva práctica alemana de expulsiones forzadas, medidas que ponen en riesgo la libre circulación en el espacio Schengen del que se jactan los proeuropeos. Comenzamos con la intensa ola de calor que agobia a los europeos. Países como Italia, España, Francia, Grecia y Alemania han registrado temperaturas récord en lo que va de julio. La alerta roja y naranja se extiende por varias regiones mediterráneas. Los gobiernos se han visto obligados a emitir restricciones en el uso del agua y recomendaciones para evitar actividades al aire libre en horas del mediodía. La ciudad de Mora, al este de Lisboa, registró 46,6 grados centígrados. Varios países como Francia han visto sus termómetros elevarse hasta los 41 grados centígrados. La canícula, como se conoce al periodo más caluroso del año, especialmente en el hemisferio norte, suele ubicarse entre mediados de julio y mediados de agosto. Pero como vemos, este año la canícula se adelantó. Otra de las consecuencias de las altas temperaturas son las tormentas y los incendios que también han causado daños en las zonas del continente. En la isla griega de Creta, al menos 1.000 personas fueron evacuadas por las llamas. En Austria, las fuertes lluvias y tormentas eléctricas han causado importantes deslizamientos de tierra en los Alpes tiroleses. Y se han registrado tormentas de granizo no solo en Austria, sino en la capital española. Europa vive otro día abrasador. La ola de calor que se extiende por el continente ha desencadenado alertas sanitarias generalizadas en varios países. En Francia, donde varias regiones se mantienen en alerta, cientos de personas necesitaron atención médica. También se registraron víctimas mortales. Tenemos más de 300 personas que han sido atendidas de urgencia por los bomberos y 2 que han muerto a causa de enfermedades relacionadas con el calor. Por eso, este papel de cuidarse a uno mismo y cuidar a los demás es importante. En España, 2 personas también murieron en un incendio forestal en Cataluña el martes. El incendio fue contenido en gran medida, aunque bajo alerta, con viento y tormentas eléctricas esperadas para este miércoles. En Sevilla, en el sur, la temperatura máxima fue de 41 grados. Los ciudadanos hacen todo lo posible para soportar el calor. Yo vengo de un país muy caliente, yo vengo de República Dominicana y aquí está mucho más caliente. Tuve que comprar ropa para poder soportar esto. Mientras, en Albania, la ola de calor ha subido la temperatura del agua, lo que afecta directamente a la pesca y a las comunidades que viven de ella. Las poblaciones de peces han disminuido al menos un 70%, sí, un 70%. También tengo amigos que pescan al otro lado de Karaburun que lo confirman, es un hecho. Los alemanes también hicieron todo lo posible por mantenerse frescos, con temperaturas de hasta 40 grados Celsius. Otros países como Bélgica, Italia y Portugal también han soportado las altas temperaturas de la jornada. Y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, cumple un año desde que asumió su cargo en Downing Street. Un primer año con fuertes crisis dentro de la política interna británica, pero a su vez tomando un protagonismo a nivel internacional. Su popularidad a nivel nacional se ha desplomado. Ante la crisis económica del país, eliminó los beneficios del estado de bienestar. Incluso dio fin al subsidio del invierno que reciben millones de pensionados, una medida tan polémica que tuvo que echarse para atrás.
pero en el contexto geopolítico mundial ha intentado tomar relevancia al liderar junto a Emmanuel Macron la llamada coalición de voluntarios para apoyar a Ucrania en la guerra con Rusia. También se ha acercado al gobierno estadounidense de Donald Trump, pero vamos con nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, para que nos dé más detalles de este primer año del laborista. Ha sido un año de contrastes para el gobierno laborista, mientras el primer ministro Keir Starmer se proyecta como un líder global, llamando a una salida negociada en el Medio Oriente, tomando distancia de Israel y con un apoyo irrestricto a Ucrania. Son pocos los resultados que puede demostrar a nivel doméstico. Esto en el contexto de una crisis en la economía, crisis en el costo de vida que se traduce en una inflación disparada con alimentos cada vez más altos y servicios públicos, con finanzas públicas en líneas, en números rojos, con un agujero fiscal de 30.000 millones de dólares. Justamente acabar con la inmigración ilegal, recuperar la economía, deben ser las prioridades para su segundo año de gobierno. Según las cifras del propio Ministerio del Interior, del propio gobierno, casi 20.000 personas llegaron al Reino Unido de manera irregular en barcos pequeños a través del Canal de la Mancha en este primer semestre de 2025. Los expertos advertían que resolver los problemas sistémicos del Reino Unido no iba a ser una tarea fácil ni de un año, pero dicen que Starmer ha cometido varios errores que le han costado a su autoridad y a su popularidad. Según la última encuesta de YouGov, el 75% de los encuestados cree que el primer ministro está haciendo un mal trabajo, frente a un 24% que cree que lo está haciendo bien. Parte de esos problemas, de esos errores que ha cometido, han sido los reversazos que ha dado en reformas que el país requiere, dicen los expertos. La última de ellas fue que se dio a sus parlamentarios en una votación clave en el Parlamento esta semana que buscaba ahorrarle al erario 6.000 millones de dólares. Starmer se dio ante una posible rebelión parlamentaria que le hubiera causado muchos problemas a su gobierno. Los expertos prevén por ello que sin duda habrá aumento de impuestos probablemente, muy probablemente este año. Y ahora vamos a Polonia porque el primer ministro Donald Tusk anunció la instauración de controles fronterizos con Alemania y Lituania, una decisión que obedece a la presión de la oposición polaca por la política migratoria implementada en Berlín. Tusk busca mostrar firmeza y tratar de calmar los ánimos dentro de Polonia. Las medidas unilaterales adoptadas por Alemania provocaron una sensación de desigualdad en Polonia por las recientes expulsiones forzadas de migrantes por parte del gobierno alemán. El objetivo, frenar esas devoluciones desde el lado polaco. ¿Fin de la movilidad libre por el espacio Schengen? Desde el 7 de julio, Polonia vuelve a tener los controles fronterizos con sus países vecinos, Alemania y Lituania. Así lo anunció el primer ministro Donald Tusk. Polonia está dispuesta a cumplir todas las normas del derecho internacional. Éramos defensores de Schengen y seguiremos defendiendo que el movimiento en Europa no tenga fronteras ni restricciones, pero esta debe ser la voluntad de todos nuestros vecinos, la misma, simétrica. Y por eso consideramos que el restablecimiento temporal del control en la frontera polaco-alemana es necesario para limitar, reducir al mínimo estos flujos no controlados por nuestros servicios, los flujos de migrantes hacia y desde la frontera polaco-alemana. Una medida que llega luego de tensiones internas, con la oposición alentando el discurso antiinmigratorio y antialemán, y patrullas ciudadanas organizadas en el límite occidental del país efectuando controles sobre migrantes. Además, Tusk asegura que Polonia ha estado enfrentando una crisis migratoria orquestada por Belarus y Rusia en su frontera oriental desde 2021 para desestabilizar la política europea. La decisión busca detener el paso de los inmigrantes, así como impedir el regreso de quienes fueron devueltos desde Alemania. El gobierno alemán introdujo controles en la frontera con Polonia desde septiembre de 2024, un efecto que ha funcionado para el partido ultraconservador Ley y Justicia, que ha aprovechado el creciente sentimiento contra los inmigrantes y que logró la suspensión del derecho de asilo en la frontera con Belarus, bajo la aprobación de la coalición liberal de Tusk. Merz defiende su decisión y afirma que es algo temporal, al igual que lo argumenta el primer ministro polaco.
Ambos valoramos las grandes ventajas del mercado único europeo y, sobre todo, la libertad de circulación en el espacio Schengen. Acabamos de mencionarlo en nuestro debate. Naturalmente, queremos preservar este espacio Schengen, pero la libertad de circulación en el espacio Schengen solo funcionará a largo plazo si no se abusa de ella. Queremos prevenir a los que promueven la migración irregular, en particular mediante el contrabando. Sin embargo, Tusk advirtió que si Berlín llegara a extender los controles unilateralmente en septiembre, Polonia respondería de igual manera. Y hay preocupación en Ucrania por la suspensión de envío de armamento de Estados Unidos a territorio ucraniano. La decisión fue anunciada por el Pentágono, que frenó el suministro de armas clave para la defensa ucraniana, argumentando que Washington y otros aliados lo necesitan más. Se trata del envío de docenas de misiles de defensa antiaérea Patriot, de misiles de precisión GMLRS, munición de artillería, lanzadores Stinger de misiles antiaéreos, cohetes para los aviones de combate F-16, como los misiles antiblindados Hellfire y lanzagranadas, entre otros recursos, aprobado por el gobierno de Joe Biden en 2024. Una alarma para Ucrania ante el aumento de bombardeos rusos de largo alcance en lo que va del 2025. Para el otoño comprendemos que tenemos reservas. El ejército por defecto siempre acumula primero reservas y luego las utiliza gradualmente. Por lo tanto, hoy es imposible abandonar por completo el sistema antimisiles estadounidense, especialmente el Patriot PAC-3 y otros Patriots, ni la inteligencia estadounidense. Revisemos otras noticias del continente. El gran ausente de la Conferencia Internacional de la ONU sobre la financiación sobre el desarrollo fue Estados Unidos, una cumbre clave cuando quedan 5 años para que venza el plazo de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible acordados en 2015. Pero sin Washington, la reunión no fue lo esperado. Aunque se destacó la urgencia de aliviar la deuda de naciones en desarrollo, no se incluyeron mecanismos legales vinculantes. En medio de las amenazas de una guerra comercial lanzada por Donald Trump, Mercosur logró concretar un nuevo acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Este nuevo pacto crea una zona de libre comercio que abarca casi 300 millones de personas, con un PIB conjunto superior a los 4,3 billones de dólares. Mientras tanto, el acuerdo con la Unión Europea, firmado en diciembre de 2024, pero aún pendiente de ratificación por los países europeos, sigue estancado. El presidente de Brasil, que asume el liderazgo del bloque, dijo que el bloque debe centrarse en fortalecer sus lazos con Asia. El gobierno de Emmanuel Macron sobrevivió a su 8ª moción de censura en 6 meses, una votación que deja en evidencia la fragilidad de François Bayrou y la división que hay con los socialistas. La medida fue impulsada por el Partido Socialista, que señala al primer ministro francés de incumplir promesas, incluida la de presentar un texto para debatir en la Asamblea sobre la edad de jubilación tras la aprobación de la polémica reforma pensional impulsada por Macron. La moción no fue respaldada por el partido de ultraderecha Agrupación Nacional. Cerramos con una triste noticia para el mundo deportivo y para los fanáticos del Liverpool Football Club. El futbolista portugués de 28 años, Diogo Jota, falleció junto a su hermano André, de 26 años, en un accidente de tránsito en Cernadilla, España. Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el automóvil de alta gama en el que viajaban los dos deportistas. Hasta aquí Ventana Europa. Quédense en France 24 y France24.com.